iniciar este ritual, es lindo y es bueno considerar un poco lo que vamos a celebrar, lo que va a recibir nuestro hermano Ramón, este sagrado orden del diaconado. La palabra de Dios que hemos escuchado, ¿no? Particularmente la primera lectura, nos lleva un poco a los orígenes del diaconado. ¿Cómo nació el diaconado? ¿Qué es el diaconado? Son las primeras comunidades cristianas, cuando se iban formando esas pequeñas comunidades de aquellos que habían escuchado el anuncio, ¿no? De aquellos que creyeron en el Señor, de aquellos que se bautizaron en el nombre del Señor y que comenzaron a formar las pequeñas comunidades cristianas, ¿no? Ya desde el comienzo, ¿no? Esa vida de las comunidades se centraban en el anuncio de la palabra, en la oración, en la fracción del pan, en el cuidado de los pobres, de los enfermos, de las viudas, de los huérfanos. Ya desde el comienzo de la iglesia estaba así, que en cierta manera seguían al Maestro, al Señor. Y en ese inicio de las comunidades comenzaron a surgir algunas disidencias. Aparecieron las murmuraciones, ¿no? De estas cosas sabemos nosotros, ¿no? De murmurar, ¿no? En aquella época también se murmuraba. ¿Y cuál era la murmuración? Un grupo se quejaba de que las viudas, que era la gente más pobre, las viudas no eran atendidas por la comunidad. La atención, especialmente la atención material, el cuidado, ¿no? Eran los pobres. Ciertamente que es muy probable que participaban de la vida de la comunidad, en la lectura de la palabra, en la catequesis, en la celebración de la Eucaristía, de la fracción del pan, ¿no? Pero comenzaban a ser desatendidos. Quizás había un poco de celos, ¿no? Un poco de envidia, ¿no? Esas cosas que es tan común en nuestras comunidades, ¿no? La cuestión es que los apóstoles escucharon esto. Escucharon la murmuración, la atendieron, ¿no? No es que desoyeron, ¿no? Al contrario, le dieron cabida, le dieron entidad a esto. Y ciertamente que inspirados seguramente por el Espíritu que los animaba, ¿no? En la formación de las comunidades, en la guía de las comunidades, salen diciendo, elijan, ¿no? Le dice a la misma comunidad, elijan a 7 hombres, ¿sí? De buena fama, llenos del Espíritu Santo, de fe, ¿no? Sabios, porque le iban a encomendar una tarea, un ministerio muy especial. Dice, nosotros tenemos que dedicarnos prioritariamente a la lectura de la palabra, a la meditación de la palabra y a la predicación. No podemos cumplir esto para atender la mesa de los pobres. No porque los despreciaran, no porque los consideraran menos, sino que sí tenían la misión impostergable de anunciar el reino de Jesús, ¿no? De anunciar la palabra, de anunciarlo a Jesús, ¿no? Por ese motivo comenzaron a pensar, ¿no? En alguien que les ayudara a eso. Y así aparecen estos colaboradores, estos 7 hombres, ¿no? Sabios, de buena fama, ¿no? Considerados en la comunidad. Dice después el autor sagrado, hablando de Esteban, el primero de ellos, ¿no? Hombres llenos de fe. ¿Y cuál era la misión que les iban a dar? Era atender la mesa de los pobres, la mesa de las viudas, de los huérfanos. Oraban, les impusieron la mano y los enviaron a esto. Este es el origen del diaconado cristiano, ¿no? Nuestra iglesia. Los diáconos que nacen para servir la mesa de los pobres. La mesa de los pobres.
nosotros también, en nuestro ministerio, me pasa muchas veces a mí, yo también siento murmuraciones, o quejas, o reclamos. Padre, ¿cuándo nos va a mandar un sacerdote? A los sacerdotes también se lo dicen, ¿no? Estamos solos, allá están atendidos, pero nosotros estamos desatendidos, ¿no? Seguramente los curistas pueden decir mucho de estas cosas, ¿no? Y que son reclamos legítimos, pedir que esa comunidad, o ese inicio de comunidad, donde se va a hacer una comunidad, sean atendidos. Y es bueno escuchar esos reclamos, es bueno escucharlos, no cerrarnos, porque por un lado también nos desacomoda a nosotros, porque a veces por ahí hacemos la pastoral pensando desde los centros, muchas veces, y nos olvidamos de que hay un mundo nuevo que están haciendo, de que hay en nuestras ciudades, periferias inmensas, ¿no?, que están esperando al misionero, al sacerdote, al catequista, a la gente de Cáritas. Están necesitando ese acompañamiento, ¿no? Yo pensaba en eso, ¿no? Cuando veía esa murmuración de la primera comunidad, porque sus viudas no eran atendidas, pensaba en tantos reclamos que recibimos, ¿no? Y que realmente brotan de ese amor a la iglesia, ¿no? De ese querer formar una comunidad, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Qué importante que lo atendamos, y que busquemos juntos, ¿no?, cómo atender, cómo llegar, cómo acercarnos a esas personas que están desatendidas. Los apóstoles, seguramente porque ya había una tradición, ¿no?, eligieron a estos hombres para ser los servidores, los diáconos. Les impusieron las manos, ¿no? Como diríamos hoy, le dieron el sacramento del orden en su venerado del diaconado, ¿no?, para servir a los pobres. Y pensaba que Ramoncito, que ahora fue aceptado para recibir esta gracia, su primera misión será esta: es el cuidado de los pobres, Ciertamente que el diácono va a presidir celebraciones, va a asistir en el altar al celebrante, va a ser el colaborador del sacerdote, de los obispos, va a presidir y animar el bautismo, las exequias, va a ser testigo, es decir, a los matrimonios. Pero la primera tarea del diácono es el cuidado de los pobres, la mesa de los pobres. Y hoy tenemos infinidad de situaciones materiales y espirituales que nos están reclamando, que nos están pidiendo, ¿no?, que llegan a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, que los encontramos en el camino. Cuando recorremos nuestras comunidades nos encontramos con situaciones de pobreza, de marginación, ¿no?, a veces que claman, ¿cierto?, por la atención. Esta es la primera misión, querido Ramoncito, del diácono. Es la primera misión. Es asistir la mesa de los pobres. Hoy tiene un montón de nombres distintos, un montón de nombres. Una puede ser Cáritas, pero hay otras obras de asistencia, de promoción, de cuidado, de cercanía a los pobres, donde tiene que estar la figura del diácono. Porque el diácono es el signo sacramental de Jesús, del Jesús servidor, ¿no? Aquel Jesús que en la noche de la última cena se arremangó, ¿no?, y le lavó los pies a sus discípulos. Esta es la imagen cabal del diácono, ¿no? Es el que se inclina ante la pobreza y ante la enfermedad, ante la miseria del hermano, ¿no? Este es el signo de ese Jesús servidor, ¿no? El diácono es servidor en primer lugar de las comunidades, servidor de aquellos que están realmente sufriendo y no tienen a nadie que los escuche, que los anime, que los convoque, que los visite.
organizador de la caridad, ¿cierto? Pensaba, perdónenme, un ejemplo de la vida de San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl, cuando estaba convirtiéndose, un día estaba por iniciar la celebración de la misa en un pueblito, y entonces se le acercan, estaba haciendo la misión, también se le acercan la gente y le dicen que en el medio del campo, que estaba en la zona rural, ¿no es cierto?, había la familia que estaban apestados, y era peor que la pandemia nuestra. ¿Se acuerdan la pandemia cuando aparecieron los casos? No nos juntemos, cuidado con tal casa, ¿no? Nos metían miedo. Bueno, esas pestes eran peores todavía. Esa familia estaba condenada a morir, nadie se le acercaba, porque los iban a infectar. Entonces a Vicente se le ocurre en la misa contarles esto a los feligreses que estaban participando en la misa. Y se ve que el Señor tocó el corazón de los feligreses y comenzó una peregrinación, cada uno llevando cosas a esta familia, comenzar a asistirlos. Y Vicente, que tenía un espíritu muy práctico, era muy pragmático, comenzó a pensar: hoy tienen alimentos y medicina, mañana tienen alimentos y medicina, pero el tercer día se termina esto. ¿Y qué empezó Vicente? A organizar la caridad. Así nacieron las caridades de los laicos, ¿no? Esta es la tarea del diácono, es organizar la caridad. En tiempos a veces de tantas pobrezas y miserias, ¿no?, materiales y espirituales, es abrir los ojos, es dejarnos enternecer y compadecernos y comenzar a asistir y hacer asistir, ¿no? Esta es la misión del diácono. Ojalá que nuestro diácono, Ramoncito, que es un camino hacia el sacerdocio, pero los diáconos permanentes que se están preparando, tengan como una de las misiones prioritarias esto: buscar sectores de nuestras comunidades distintos de pobreza en la niñez, en la adolescencia, en los jóvenes, en los mayores, en los enfermos, en distintas situaciones, y que podamos como comunidad asistirlos. Y qué lindo sería que al frente y animando a eso esté siempre un diácono, siempre un diácono. Ciertamente que el diácono Ramón va a asistir en la misa, va a asistir al sacerdote, muchas veces va a tener que animar la celebración porque no tenemos tantos sacerdotes, lo van a llamar para bautizar, para asistir en los matrimonios. De hecho no se casan mucho, ¿cierto? Por ese lado no vas a tener tanto trabajo, no creo, ¿cierto? Salvo que se produzca un milagro, ¿no es cierto? Pero no sé, creo que los curas no tenemos tanto en este momento. Por ese lado no te van a agotar, ¿no es cierto? Pero sí, ojalá que te agoten, Ramoncito, la gente que te viene a buscar. Que no te dejen tranquilo, que no te dejen tranquilo. Que puedas tener ese corazón de Jesús que se enternecía ante la pobreza y la miseria de los hermanos, ¿no? Y que lo movilizaba a acompañarlo, ¿no? Desde el anuncio de la palabra, desde el consuelo, desde la oración, desde darles el pan de vida, pero fundamentalmente, querido Ramón, asistirlos en sus pobrezas. Y en este campo tenemos mucho que hacer la Iglesia. Estamos convocados a ser de alguna manera animadores de infinidad de proyectos de asistencia en nuestras comunidades, que a veces es imposible, no tenemos recursos para hacerlos, no tenemos recursos humanos tampoco. Vemos cosas y a veces nos piden y nos decimos qué podemos hacer. La caridad, el amor es inventivo hasta el infinito. Cuando uno está lleno del amor de Dios, fruto de la oración, del encuentro con Jesús, fruto de esa intimidad con Cristo, Eucaristía, aquello que Ramón vos vas a hacer, fruto de esa oración por el pueblo de Dios en la liturgia de las horas que vas a ir rezando, cuando estamos unidos a Jesús Eucaristía, ¿no?
Seguramente el Señor nos va a despertar para poder asistir a los hermanos. Cuando el amor está en nuestros corazones, eso nos hace inventivos para encontrar recursos, para asistir, para dar nuestro tiempo, nuestro don, nuestro talento, nuestras vidas en el cuidado de los pobres, de los enfermos, de los alejados, ¿no? Este es el sacramento que vas a recibir, querido Ramoncito, ¿no? Para ello te fuiste preparando, ¿no? Para hacer todo del Señor y todo de la gente, ¿no? Dejarte llenar, ¿no? Por esas miradas, por esas necesidades que te van a presentar y que las vas a ver y las vas a descubrir, pero para salir al encuentro de ellos, salir al encuentro, no quedarnos a veces esperando solamente, ¿no? Si hay algo a veces nos reclaman en la iglesia, una iglesia de salida, ¿no? De puertas abiertas, una iglesia callejera, ¿no es cierto? A callejear la fe, a estar allí donde está necesitado de la luz nuestra gente, del consuelo, de la atención, de la escucha, ¿no? Que puedas gastar toda tu vida. Y este sacramento, ¿no? Este ministerio que vas a recibir para ponerlo al servicio de la comunidad cristiana, ¿no? Seguramente que cuanto más te entregues, más alegría va a haber en tu corazón, más paz va a haber en tu corazón, más capacidad de poder crear, ¿no? Y acompañar la gracia que hay en ti. Te deseamos, ¿no? Que sea un diaconado realmente fecundo, allí donde sea destinado, ¿no? Acompañando al sacerdote, teniendo las iniciativas, poniendo todo lo que sos y tenés al servicio de las comunidades, de comunidades que están andando y de comunidades que hay que surgir, ¿no es cierto? Como lo han hecho los apóstoles, como lo hacen los misioneros, ¿no? Hay lugares donde tenemos que formar las comunidades. Vas a tener este ministerio para ir formando esas comunidades, ¿no? En la palabra, en la oración, en el cuidado de los pobres. Que la Virgen Santísima te cuide mucho, te dé mucha alegría en este camino para poder avanzar hacia la ordenación sacerdotal. Y así sea.